Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas, en esta ocasión la número 78 ya. Bueno, hoy tenemos a una paisana andaluza, tenemos a Marta Scott con nosotros. Hace un tiempo que debería haber pasado por el canal, pero por ciertos problemas de uno y otro no hemos podido coincidir hasta ahora, pero bueno, ya está aquí. Esta malagueña que nos trae su primera novela, 40 almas. Vamos a hablar un pelín de ella antes de hablar de la novela. Bueno, de la novela más bien hablará ella. Pues bien, ella se sacó, estudió, cursó la literatura inglesa en la Universidad de Málaga y la perfeccionó con una beca de Erasmus en Liverpool, y después ejerció aquí en España el tema deportivo en gimnasios, y ahora mismo es profesora de inglés en secundaria. Y bueno, allí ha hecho sus pinitos con obras de teatro, que ya le preguntaremos un poquito de qué va la cosa. Con esta primera incursión y metiéndose de lleno en la novela de ficción, pues nos presenta, como ya hemos dicho, 40 almas, una novela que, por lo que yo he visto en la sinopsis, tiene un poquito de todo. Tiene incluso terror gótico, paranormal, psicológico, venganza, odio, en fin, hay muchísimas cosas mezcladas alrededor de una familia y que tiene, la verdad es que muy buena pinta por lo que se cuenta, y está ambientada en Málaga, ¿vale? Así que bueno, yo no voy a hablar mucho más porque, aparte de que tengo poca voz, cada vez menos, la protagonista es Marta. Eso sí, dar la bienvenida a todas las personas que están o que vayan a estar en directo. Las que son nuevas, muchas gracias por estar aquí, y bueno, ya que estáis aquí, si nos regaláis una suscripción tanto a este canal como al resto, estaré enormemente agradecido. Os voy a contar un poquito cómo funciona la dinámica antes de empezar con Marta. Yo cedo el canal a la autora, en este caso, ¿vale?, para que los cuente lo que quiera, y conforme vaya hablando les vamos haciendo preguntas. Y como siempre digo, lo digo en plural. ¿Por qué? Porque vosotros aquí tenéis la posibilidad también de hacerles preguntas a Marta conforme nos vaya hablando y nos vaya contando cosas. Así que nada, sin más dilación, como siempre digo, vamos a cruzar los dedos para que todo vaya bien. Vamos a ponernos en contacto con Marta y a charlar un poquito de su libro y, por qué no, también de literatura. Bueno, lo dicho. Marta, muy buenas, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el canal. Y bueno, espero no haberme equivocado, y si me he equivocado me corrige en la presentación, en lo que he hecho, lo poquito que he hablado de ti. Y bueno, como también he dicho antes, el canal ahora es tuyo, así que cuéntanos lo que quieras y conforme vayas hablando te vamos haciendo preguntitas, ¿vale? Así que adelante. Bueno, pues gracias por invitarme, Óscar, a esta entrevista. Vengo siguiendo tu trayectoria un poquito desde casi desde que empezaste, y además es verdad que esta entrevista se tendría que haber hecho hace tiempo, pero por circunstancias no se pudo. Y nada, yo vengo a presentaros mi obra, que se llama 40 almas, que es una obra de terror gótico sobrenatural. Ya hemos hecho varias presentaciones de la obra en Málaga, en Ronda, y bueno, pues la lleva Elbo Editorial, que es la que se decidió a publicar la obra. Y nada, pues por ahora va funcionando más o menos bien. Tenemos otra presentación en Belén, Málaga, este viernes, el 8 de septiembre, a las 7:30 de la tarde. Y nada, invito a cualquiera también a unirse a la presentación, y si quiere, si le pilla cerca. Y bueno, pues simplemente eso, que a ver si va funcionando un poquito la obra, porque el terror gótico y la novela gótica es verdad que es un género que creo que de estos años atrás ha ido muriendo un poco. Hay mucha novela detectivesca y mucha novela policíaca, que a mí me encanta. Yo consumo bastante novela policíaca, pero es verdad que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención todo lo que es el terror gótico, Edgar Allan Poe y toda esa serie de novelas.
y pues estaba muy interesada en hacer algo relacionado con eso, porque desde que yo soy jovencilla, yo estudié cerca del Centro Cívico de Málaga, que ahora ya es la Térmica, ya se denomina de otra manera, y anteriormente al Centro Cívico fue Nuestra Señora de la Victoria, un sitio donde acogían a niños huérfanos. Aquello fue casa cuna, hospital, durante la guerra con Marruecos. Ha tenido una trayectoria importante en más de 100 años. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención porque nosotros pasábamos mucho tiempo en el centro cívico y en aquella época, porque yo estudié justo en el instituto que hay al lado, y ya desde entonces yo escribí varios relatos, algunos relatos relacionados con el centro cívico. Lo que pasa es que se quedaron en el cajón, aquello era un hobby de adolescente y aquello se quedó en un cajón e incluso se perdieron, pero estaban aquí, en mi cabeza estaban. Y entonces ya más adelante, pues cuando ya decidí retomar esos relatos, conforme iba escribiendo los relatos, pues me di cuenta de que aquello podía dar más de sí y que podía convertirse en algo más que no solamente fueran relatos cortos. Y entonces ya surgió 40 almas. El paso fue pausado, no tomaste la decisión, porque vamos, lo digo más que nada porque como pones en la sinopsis que hiciste alguna obra de teatro escolar anterior, ¿verdad? Anterior a 40 años. Sí. ¿Hubo alguien que te ayudara a dar el paso a definitivamente a hacer esta novela o fue por tu cuenta y riesgo? No, fue por mi cuenta. En realidad yo cuando terminé de escribir, cuando yo escribí esos relatos que se quedaron en el cajón de mi escritorio, luego después de eso sucedieron una serie de circunstancias en mi vida que trastocaron un poco toda mi adolescencia ya tardía, ya juventud y tal. Y entonces pues yo me dediqué a estudiar mi carrera, yo estudié filología inglesa y a hacer otras cosas. Incluso después de eso yo me dediqué, cuando terminé, al deporte. Yo he sido monitora deportiva bastantes años y luego pues a partir de ahí, cuando ya me decidí a presentarme a las oposiciones de secundaria, ahí fue cuando, como de la motivación de escribir yo la seguía teniendo, pues decidí ponerla en práctica pero de otra forma. Y entonces pues decidí en un principio hacer obritas pequeñas en inglés, versiones de Romeo y Julieta, pero ya versionadas mucho más hacia la actualidad que lo que eran, para que llamara más la atención del alumnado. Y luego fui creando también mis propias obras, las escribía yo totalmente adaptadas a los cursos y al alumnado, y ya aquello se convirtió en un poquito más, porque ya no solamente la hacíamos en inglés, ya la hacíamos en inglés y en español, y así estuve unos años, estuve por lo menos 5 o 6 años, y cuando entró hasta la pandemia, y cuando entró la pandemia, pues qué mejor cosa podía hacer en casa que, aparte de hacer deporte y entretenernos como pudimos en aquella época, pues sacar mis relatos de terror que tenía en la cabeza y darle forma. Y ahí surgió 40 almas. Entonces, 40 almas, ¿son una serie de relatos o es una historia en sí? Es una historia, son 2 historias paralelas, son 2 historias en tiempos diferentes, pero que se van uniendo al final y que se van uniendo poco a poco. El hilo conductor, cuando el lector la lee, se da cuenta poco a poco de cuál es el hilo conductor que va a unir las dos historias. Evidentemente no voy a hacer spoiler y no quiero decir cuál es ese hilo conductor, cuáles son, o ese personaje en sí que une realmente las dos partes. Una de las partes se desarrolla en Atarazanas, en la parte de Atarazanas, que es el mercado de Málaga. Ahí, en esas calles de ahí, pues en una de esas casas hay una familia, la familia García,
que empiezan a ocurrirle una serie de fenómenos paranormales, de fenómenos que en un momento dado la gente que entra nueva a la familia no lo entiende, pero que lo va entendiendo con el tiempo. Y después, por otro lado, está el hogar Nuestra Señora de la Victoria, que es la otra historia, donde empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, desapariciones, etcétera, que perturban la paz del internado y que se desarrolla en una época diferente a la de Atarazana, pero que de alguna forma están unidas. ¿Por qué decidiste encuadrar esta historia en Málaga? ¿Comodidad? ¿Conocías bien toda la zona donde querías ambientarla? Bueno, una de las cosas que yo siempre he pensado es que cuando escribas sobre algo es muchísimo mejor escribir sobre algo de lo que tienes datos suficientes para escribir y que además está relacionada con ese ambiente y con los lugares y con su gente. Yo vivo en Málaga, me he criado aquí, he estudiado al lado del centro cívico, siempre me ha causado una motivación especial cuando pasábamos mucho tiempo en el centro cívico, cada vez que no teníamos clase, los recreos, pasábamos mucho tiempo allí y siempre es un lugar que me ha llamado muchísimo la atención. Pero aparte de eso, también consideré que ¿por qué no Málaga? Porque leemos novelas de muchos sitios diferentes, muchos lugares diferentes de España, tanto aquí nacional como también internacional, y novelas ambientadas en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco, en otros sitios, y no sé, veo que está como un poco olvidado el sur. La zona de la costa, la zona de Andalucía, de Málaga, y entonces pues me pareció buena idea desarrollar la novela entera en Málaga. No, a ver, cierto es porque yo, a través de todos los autores que he ido conociendo a lo largo de estos años y que han pasado también, por ejemplo, en el canal, te hacía la pregunta porque casi todos recurrimos a eso. Y digo recurrimos porque yo me incluyo. Mi primera novela no fue en Cádiz, pero la segunda terminó yendo allí. Es inevitable, ¿no? Inevitable, ya no solo por ser, como tú dices, la zona que más conoces o que más tienes presente, sino también, en mi caso, que vivo fuera de Cádiz de hace ya 22 años, es también una especie de homenaje, ¿no? A la tierra, que voy a hacer una historia sobre ella y la verdad es que sí, la mayoría de la gente que ha pasado por el canal ha escrito sobre su ciudad y no te creas que no hay tanta gente que habla de Andalucía, la hay. Por aquí ha pasado bastante gente en el canal y incluso gente que, digamos, entre comillas, ya conocida como Benito Olmo, que tiene varias obras, porque su primera novela, La Mariposa de la Tortuga, terminó incluso en el cine y fue ambientada en Cádiz. Entonces, digamos que los andaluces también somos buenos. Te escucho un poco entrecortado, Oscar, incluso la imagen se va un poco. Ah, pues no sé, yo es que como me veo bien, no sé si puede ser cosa de la conexión. Me tengo que cambiar de compañía porque esto de verdad me está dando problemas. No, lo que te decía es eso, que hay muchos autores andaluz y sobre todo eso, ¿no? En general, que casi todo el mundo habla de su zona con más comodidad, sobre todo al principio cuando empieza a escribir. Claro. ¿Tienes planeado otra novela también ambientada en Málaga o ya cambiarías de estilo, de género? Bueno, en realidad la segunda parte, porque 40 almas, cuando el lector llega al final, se da cuenta o debe darse cuenta de que la obra está abierta a una segunda parte. Y la segunda parte ya está terminada. Ahora mismo está en corrección, la están leyendo personas allegadas a mí para corregir un poco. Bueno, pues cuando escribimos sabemos todos que
simplemente nada más que describir rápido cualquier errata o cualquier cosa se puede ir perfectamente, y nosotros revisamos, me incluyo, revisamos la obra cada vez que yo escribo, reviso la obra, la leo y la releo 10.000 veces si hace falta para corregir comas o cosas que se hayan ido. Pero bueno, ahora mismo está en manos de corrección, y bueno, vamos a ver qué futuro le espera. Evidentemente yo quiero que llegue a publicarse de alguna manera, para que sobre todo los lectores que les ha interesado 40 almas, que les ha gustado y que me han solicitado una segunda parte, pues que realmente puedan llegar a ella y la puedan leer. ¿Repites con la misma editorial? Bueno, eso es lo que todavía no sabemos hasta que, bueno, no hablé con ellos, ellos ahora mismo no tienen todavía el manuscrito, entonces pues vamos a ver lo que pasa, hablaremos con ellos. ¿Puedes adelantar el título o prefieres guardártelo? Prefiero guardármelo porque, aunque creo que lo tengo bastante claro, pero solo puedo decir que es uno, seguramente llevará el título de uno de los personajes de 40 almas, porque algunos de los personajes de 40 almas vuelven a estar presentes en la segunda parte, y algunos nuevos, por supuesto. En lo que es el proceso de escritura de un libro, en tu caso, ¿cómo te organizas? ¿Cómo escribe Marta? ¿Cómo plantea la historia? Pues normalmente al principio no te voy a mentir y no te voy a engañar, porque incluso antes de 40 almas y antes de la novela y antes de las obras de teatro, yo escribí una obra tipo romántico, de corte social, romántico y tal, y yo esa obra la escribí directamente sin pensar, es decir, sin programar nada, sin hacer ningún tipo de esquema ni nada. Pero después de eso, justo después de eso, no sé por qué, al escribir las obras de teatro fue sobre todo cuando escribí primero mi lista de personajes, bueno, primero la trama de la que iban las obras de teatro, luego los personajes que yo quería que hubiese, cómo se relacionaban entre sí, etcétera. Y desde entonces estoy haciendo lo mismo. Yo creo mi trama está en la cabeza, me creo un esquema de cómo va a ir la trama, por dónde va a tirar, por un sitio, por otro, y cómo se pueden relacionar los distintos personajes entre sí. Y a raíz de eso empiezo a escribir, y también pienso muy bien si quiero que la obra esté en dos tiempos diferentes o que tenga una continuidad en el tiempo. ¿Cuál consideras tú que es la parte de la novela que más disfrutas? ¿Qué más? ¿Qué más disfrutas? La parte de la novela, ¿te refieres a la de 40 almas o al proceso de escribir? Al proceso, al proceso de escribir una novela, ¿qué es la parte que más disfrutas en ella? Pues una de las que más disfruto es cuando, antes de escribir, cuando se me viene la idea a la cabeza, que de hecho ya se me ha venido idea para una tercera novela que ya no tiene nada que ver con 40 almas ni con la segunda parte de 40 almas, es otra cosa diferente, pero sí que la idea me ha venido por algo que investigué y que está presente en la segunda parte de 40 almas. Y entonces cuando empieza a crearse en tu cabeza toda la amalgama de ideas y se empiezan a conectar entre sí, empiezan a salir personajes y toda esa trama que surge en tu cabeza y que fluye, eso yo lo disfruto mucho, porque en el momento en que me surge, tengo que coger corriendo la libreta o el móvil o lo que sea, apuntarlo para que no se vaya, y luego todas esas ideas yo las voy relacionando después entre sí. Y esa es una de las partes que más disfruto. Y luego una cosa de la que disfruto muchísimo es que cuando yo leo, por ejemplo, yo hoy escribo un capítulo entero y mañana lo leo y no tengo que cambiar ni una coma y estoy disfrutando leyendo el capítulo sin tener que cambiar nada,
eso también me satisface muchísimo. Oye, esa idea que has dicho que ha surgido por ahí de investigación y para una posible tercera novela, ¿sería a continuación de esta o se convertiría en una trilogía o ya sería otra historia aparte? No, es otra historia, sería otra historia diferente. No descarto una trilogía de 40 almas, no la descarto para nada. De hecho, da de sí para una tercera novela perfectamente, pero esta idea no tenía nada que ver con 40 almas. ¿Y sería del mismo género, del mismo corte o cambiaría? Uy, se te va la voz, no te he escuchado. Perdón, que digo que si sería del mismo género que has hecho estas, o sería... Sería más en plan, sí, misterio, policíaca, detectivesca, pero no tan relacionada con el género gótico, paranormal o de terror como está enfocada 40 almas en la segunda parte. ¿Y te ves en otro género? En otra parte yo me encuentro muy cómoda en el género policíaco, de terror, gótico. Ahí me encuentro muy cómoda escribiendo. Pero sí que es verdad que no descarto escribir algo de otro género. No sé, algo de quizás corte social, más relacionado con incluso incluso corte romántico puede ser, pero no exclusivamente romántico, que haya algo de romance. A mí la novela romántica como tal, de principio a fin, no me veo escribiendo una novela exclusivamente romántica, aunque los tintes románticos siempre me gusta que estén presentes, aunque la novela sea de terror. En el canal han pasado muchos autores. Yo diría que el porcentaje de autopublicados es bastante amplio. En tu caso, ¿tú probarías la autopublicación o tirarías siempre primero por una editorial y llegado el momento, si ves que no puedes, irías por una autopublicación? Bueno, de hecho, la novela anterior a 40 almas, yo la tuve autopublicada en Amazon, luego por circunstancia la quité, y luego 40 almas en un principio, yo la mandé a esta editorial y alguna más, y la autopubliqué en Amazon y estuvo muy poco tiempo autopublicada porque me llamó la editorial y entonces en el momento en que me llamó la editorial pues ya tenía que ir fuera de la plataforma. Pero no veo el por qué no, es más, es complicado que tantos autores encuentren un hueco en una editorial, es muy complicado. Entonces, pues, por supuesto que lo intentaría a través de la autopublicación si yo viera que, por ejemplo, la segunda parte de 40 almas no se puede publicar de otra manera y no llega el momento por las circunstancias que sea. Claro que, porque hay muchos lectores que quieren leer esa segunda parte de 40 almas y yo quiero que ellos tengan acceso a ella. Entonces, de una manera u otra, tengo que hacerlo. Si no te he entendido mal, y si no me equivoco, nos has dicho que tienes muchos relatos por ahí escritos, ¿no? No, los relatos que yo tenía de terror paranormal escritos están reflejados en la primera y en la segunda parte de 40 almas. Vale. No, sí. Es que es más que nada por si me decías que sí, para preguntarte si pensarías en algún momento en hacer el típico libro de relatos de terror que también se destila mucho últimamente. Sí, no, también es una idea que me ronda la cabeza. De hecho, es que al principio 40 almas iba a ser un libro de relatos cortos de terror separados entre sí. Lo que pasa es que como todos los relatos estaban basados y estaban
enmarcados en el centro cívico, todos ellos, pues claro, de ahí surgió, y además había un personaje común en todos ellos, pues ahí es donde surgió que aquello podía dar mucho más de sí, que no solamente fueran relatos cortos, sino que tuviera más amplitud. Bien, metiéndonos un poquito en lo que es el tema de la metodología a la hora de trabajar la novela. ¿Cuáles son las manías que tiene Marta a la hora de ponerse a escribir? Bueno, más que manía, no sé si es una manía, pero yo, por ejemplo, no puedo escribir, puedo corregir, puedo releer, pero escribir concentrada, yo no puedo escribir si hay alguien al lado mío. Si hay alguien al lado mía, o si está la tele encendida, o si hay cualquier distracción, no puedo. Entonces, eres un poquito dispersa como yo, ¿no? Que te distraes muy pronto, ¿sí? Sí, me pasaba igual, siempre me ha pasado cuando estudiaba en el instituto, en la universidad. Yo veía que la gente, mis compañeros, estudiaban en grupos de trabajo y se iban a la biblioteca de la universidad o se iban. Yo no podía hacer eso porque yo no podía estudiar en la biblioteca de la universidad. Yo, si entraba uno por la puerta, yo ya estaba con el oído, con la vista en quién entraba, en quién salía, y tenía que encerrarme en mi cuarto y ponerme mis tapones y ahí a estudiar así y ya está, porque si no me despistaba. Y a la hora de escribir me pasa lo mismo. Me gusta estar metida realmente en lo que estoy haciendo. Y incluso cuando yo escribo, hay veces que la parte del miedo o del terror, la parte del asesinato, necesito estar viviéndola de verdad y saber cómo me afectaría a mí lo que está viviendo el personaje. Y si estoy rodeada o hay gente y hay cualquier otra distracción, no me puedo concentrar en el hecho en sí. ¿También de alguna manera escuchar música o algo? No, con música nada, ni música ni nada, absolutamente nada. Es todo callado, cerrado, incluso a veces me pongo los tapones de espuma y me aíslo totalmente. Y ahí es cuando realmente yo escribo. ¿A cualquier hora? ¿O tienes una hora? Sí, no tengo hora, no tengo una hhora fija para escribir. De hecho, hay veces que yo nado mucho también, y hay veces que estoy nadando y me voy a despejarme y estoy nadando y de repente pues me viene una idea a la cabeza y es termino de nadar, me ducho, me vengo para casa y cojo el ordenador y me pongo, y a lo mejor me dice mi marido, ¿ahora te vas a poner? Y digo, es que esto no se me puede ir. Y entonces en ese momento me pongo, escribo lo que tengo en la cabeza y luego ya cuando termino pues ya me he quedado yo a gusto. Y después lo puedo coger otra vez o a lo mejor ya no lo cojo hasta mañana. No tengo un horario fijo de escribir porque es verdad que yo normalmente hago lo que mi cuerpo en ese momento me está pidiendo y lo que mi mente en ese momento me está pidiendo. Yo soy una persona muy activa, necesito hacer deporte sí o sí. Cuando no hago deporte o cuando no hago actividad física, la verdad es que me pongo nerviosa, me subo por las paredes como me tire 2 días sin hacer. Entonces, entre el trabajo, el deporte, escribir, leer, que también me gusta mucho leer, no puedo tener un horario fijo para escribir. Y en el momento, a mí me pide ahora mismo el cuerpo hacer deporte, yo me voy a hacer deporte, porque sé que cuando vuelva voy a rendir más, ya sea escribiendo, ya sea con mi trabajo o con lo que sea. ¿Tienes algún autor en especial que consideres en el que te inspiras a la hora de escribir? Bueno, mi autor favorito yo creo que de todos los tiempos y que ya no está con nosotros es Carlos Ruiz Zafón. Yo en el momento que leí La sombra del viento, para mí la literatura cambió total y absolutamente. A mí me gustaría algún día tener esa destreza escribiendo tan magnífica que tenía ese hombre.
de verdad. Yo cuando leo La sombra del viento y todas las demás, El fuego del ángel, etcétera, etcétera, cuando llego al final de la trilogía, bueno, que no es una trilogía, que son 4, cuando yo llego al final, incluso se me saltan las lágrimas porque pienso, ya no puedo leer más. Ya este hombre paró aquí porque el pobre, por su enfermedad, y digo, ya es que no hay más que leer, ya no tiene más libros. Y la verdad es que tiene, yo creo que ese hombre escribía realmente, aparte de su destreza y de su maestría y de lo que habría estudiado, leído, y etcétera, etcétera, para mí particularmente tenía un don especial, porque yo no he leído a nadie que escriba como Zafón. Realmente lo digo. Mira que hay escritores magníficos, que a mí me encanta como escribe Dolores Redondo, como escribe Lorenzo Silva, que estoy leyendo ahora Púa, una de las últimas que ha sacado Lorenzo Silva, que Lorenzo Silva escribe extraordinariamente bien, pero Zafón tiene algo a la hora de escribir que transmite, estás leyendo y transmite de una manera que parece que estás dentro de la obra, y a mí eso me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Tenía la facilidad de que entraras dentro de la historia fácilmente, y sobre todo lo que más me gustaba de él era cómo caracterizaba a los personajes y cómo hacía que fueran de tu familia rápidamente. Sí. Efectivamente. Era algo increíble. Bueno, Marta, hemos hablado, pues eso, ¿no? De futuros libros y proyectos y tal. ¿Alguna vez te han propuesto colaborar en algún libro solidario o algo por el estilo, alguna colaboración especial? No, la verdad es que no lo he pensado yo. En realidad lo he pensado yo, he pensado alguna vez de intentar hacerlo de alguna manera, porque de hecho las obras de teatro que yo escribía y que se ponían luego en práctica en el centro donde yo estuviera, esas obras de teatro siempre, una vez que ya estaban totalmente planteadas y después de todos los ensayos que teníamos que hacer fuera del horario escolar, por supuesto, porque dentro del horario escolar era imposible, a lo mejor en alguna hora, pero poco. Esas obras se ponían en escena tanto para el alumnado del centro como para los padres, familiares o amigos que quisieran venir por la tarde normalmente, y siempre yo me ponía en contacto con alguna obra social o con alguna organización, bien contra el cáncer, bien con niños de África que llevaban cosas allí, llevaban y hacían escuelas y tal, y entonces todo lo que recaudábamos de la obra pues iba a parar a esa organización. Y eso era algo es algo que me gustaría volver a hacer, porque desde que se paró con la pandemia no he vuelto a hacerlo, y si con 40 almas, con cualquier otro libro, puedo hacer algún tipo de colaboración por el estilo, pues sería muy, muy gratificante, seguro, igual que cuando recaudábamos lo que fuera, 1.000 euros, 2.000 euros, y se lo cedíamos a aquella organización. A la hora de contar una historia, es muy tuya, no dejas que nadie se meta dentro de ella, o sea, no pides consejo ni nada por el estilo a la gente que te rodea. ¿Para escribir la historia que estoy escribiendo? Sí, la comentas con alguien o te dedicas simplemente a ella y una vez ya terminada es cuando la muestras a otro, ¿no? No, normalmente lo que yo escribo, nadie sabe lo que estoy escribiendo realmente hasta que no termino y le digo ya a alguien, léelo por favor, que quiero tu opinión. Pero mientras estoy escribiendo, lo que sí puedo es para informarme sobre ciertos aspectos, por ejemplo policiales, no solamente busco en internet, sino pues algún amigo mío policía, pues lo llamo, le pregunto, investigo, o no sé, pues si tengo que introducir algún personaje
de la Legión, por ponerte un ejemplo, y sé alguien que ha sido legionario y que sabe, pues voy a esa persona, lo busco, mira esto cómo funciona, esto, pero después no pido opinión en cada vez que escribo un trozo, oye, léelo, a ver qué te parece. No. Yo hasta que no está la obra terminada no se lo doy a nadie para que la lea. ¿Y alguien te ha pedido alguna vez que metas a un personaje con su nombre? No, la verdad es que no. Sí que es verdad que cuando yo he metido nombres que son familiares, después cuando la han leído, sí me han dicho, oye, le has puesto mi nombre a un personaje, o mi nombre y mi apellido incluso, pero es algo que tú mismo subconsciente en ese momento sacas, ves que le va bien al personaje y de repente dices, pues este personaje se tiene que llamar así. Y a lo mejor coincide con el nombre y el apellido totalmente de alguna persona, incluso algún alumno mío, o cual que me haya dado mucha guerra a lo mejor, y lo tengo ahí en el subconsciente, y aparece pues la novela. ¿Y te inspira a postar en las características de algún personaje con alguien que conozcas? No te escucho bien. Te digo que si te inspiras a la hora de crear un personaje, ¿Sí? Con alguna característica especial de alguien que conozcas, o simplemente aparte de eso. Sí, por supuesto. En muchos de los personajes, bueno, de hecho, en la segunda parte de 40 almas, hay un personaje en particular que es la personalidad, no toda, pero en gran parte, de una tía mía. Una tía mía, tía segunda, por decirlo de alguna manera, es la tía de mi padre. Y digo, viene como, vamos, como anillo al dedo la personalidad de esta mujer para este personaje. Y en ella me basé para hacer parte del personaje, por supuesto. No todo, pero parte sí. Ahora que hablamos de personaje. ¿Cómo? Ahora que hablamos de personaje. Sí. Esta pregunta siempre se la hago a muchos autores. ¿Hay algún personaje que, lo típico, que te haya cambiado la historia? Que haya dicho... Que me haya cambiado... ¿Algún personaje que me haya cambiado la historia que yo estoy escribiendo? Sí, que te haya dicho, no, por aquí no, por ahí por donde yo quiero. Ah, vale. ¿Te refieres a que llega... que si hay algún personaje dentro de la obra que cuando llega ese personaje cambia un poco el curso de la obra? No, pero no la historia en sí, sino lo que tú tenías pensado. Tú tenías pensado una idea, sí, y de repente ha llegado un personaje y has dicho tú, hostia, no, pero lo que él quiere contar es mejor que lo que quería contar yo. Como lo que se dice de que los personajes cobran bien. Sí. Es verdad que en la segunda parte de 40 almas, cuando hay uno de los personajes que llega un momento en que empieza a cobrar un poco más de importancia de la que yo pensaba que iba a tener, y entonces hay una parte de la novela que surge a partir de ese personaje y que yo no tenía pensada. Eso sí es verdad. Y de una novela en sí, ¿qué crees tú que es lo que más te cuesta hacer? De una novela en sí, yo creo que lo que más me cuesta puede ser que sea relacionar todas las ideas entre sí para que tengan sentido, para que, sobre todo si escribes en dos tiempos, para que la gente no esté perdida cuando lee. Porque claro, cuando tú lees en dos tiempos, bueno, de hecho yo he leído muchos libros en dos tiempos y diferentes, y no puedes, cuando lees un tiempo y otro, no puedes pensar desde el principio unir las dos historias, porque no es imposible, no tiene sentido, porque empiezan las dos historias a contarse desde el principio. Entonces la conexión no la ves hasta por lo menos la mitad de la obra o incluso más adelante. Pero lo que es unir todas las ideas que empiezan a fluir en mi cabeza, unirlas entre sí para que todos los personajes puedan relacionarse los unos con los otros, qué relación tienen entre sí, y que realmente la historia tenga una vida y tenga un sentido,
Eso es quizás lo que al principio me cuesta más, porque creo que es un poco también de ansiedad al decir, no, esto quiero que ya esté hecho. Y no puede ser, evidentemente, porque son muchas ideas diferentes y para que tengan sentido y unirlas todas entre sí lleva su tiempo. ¿Y empiezas la novela con un final claro o ese final va llegando conforme vas contando la historia? La segunda parte de 40 almas tenía el final claro desde el principio y toda la obra se ha desarrollado desde principio a fin, se ha desarrollado para que llegue a ese final. Ese final lo tenía clarísimo desde el principio. Es la primera parte de 40 almas, el final no lo tenía realmente claro, definido, pero iba por ahí, pero no estaba totalmente definido. Pero la segunda parte estaba totalmente definido y claro cuál era el final. Y toda la novela pues se ha desarrollado para llegar a ese final. ¿Tienen lectores cero, lectores beta? Bueno, mis lectores cero, han sido mi familia, en realidad, en un principio. Y después, una vez que ellos la leyeron, fue cuando yo mandé la obra a la editorial y entonces ya el editor, al leerla, pues consideró que era una obra que ellos querían publicar, que les había parecido una obra original, diferente y que mezclaba muchos más de un género y que podía estar interesante, que le gustaba cómo estaba escrita, la manera de escribir, pero decir esta obra se la mando a esta persona en particular, a este lector cero, no tengo uno en particular. Normalmente la lee las personas de mi alrededor. Puede ser que esta segunda parte si la lea otra persona que puedo considerar lector cero, pero no tengo a alguien en particular a quien yo le mande todas mis novelas. ¿Y te dejas aconsejar por esas personas que la leen? ¿Familiares? Sí, por alguna cosa que otra, sí, por supuesto, y además es que algunas veces son cosas que ellos han caído y que a lo mejor yo estoy escribiendo rápido, estoy metida en lo que estoy haciendo y no he caído. Y a lo mejor ellos me dicen, oye, esto no sería mejor que y digo, oye, pues verdad, pues la verdad es que sí. Y entonces, pues, alguna cosilla que otra sí que me dejo guiar. Oye, ¿y en qué género no se puede estar escribiendo? ¿En qué género? ¿No te ves escribiendo? ¿En qué género no me veo escribiendo? Nada de nada. Bueno, como antes te comenté, una novela que sea exclusivamente romántica, de principio a fin. Tipo Elizabeth Bennet o tipo... No me veo escribiendo ese tipo. Y ojo que yo veo bastante comedia romántica y que he leído algún libro de romance, pero veo más comedia romántica en la tele que leer romance. Yo no suelo coger romance para leer porque llega un momento en que se me hace pesado. Y entonces pues prefiero coger otro tipo de género. Mira, ahora que tocas el tema, vamos a abarcar, digamos, un poquito el final de la entrevista, precisamente con eso que hemos acabado de decir. Me gustaría saber bueno, aunque lo puedo intuir por lo que escribes, pero ¿cuál es la literatura que consumes? Sí, yo la que más consumo es misterio. De hecho, me gusta más la novela de misterio, más que puramente policíaca. Me gusta más, por ejemplo, Zafón escribía misterio, pero estaba todo envuelto en un halo de misterio durante toda la obra, pero no era una novela policíaca. Pero me gustan los dos géneros, tanto la policíaca, me gusta mucho el misterio, me gusta mucho el terror. Stephen King me encanta, siempre me ha gustado muchísimo. Cementerio de animales es una obra que a mí me encanta, se me ponen los pelos de punta, pero me encanta. Cementerio de animales, por ejemplo, me encanta Carrie, me encanta, no sé, muchas novelas que él tiene
Y luego en cuentos, Edgar Allan Poe, por supuesto, La caída de la casa de Usher, que además todo lo que tiene que ver con casas abandonadas o con castillos, con casas que encierran algún tipo de misterio o algún tipo de... Todo eso siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues, siempre me he fijado en historias por el estilo. Frankenstein, de Mary Shelley, por ejemplo, es una obra gótica del momento que fue impactante y que a mí me parece magnífica. Y obras por ese estilo son las que más me gustan, las que más consumo, ese género. Por cierto, ahora que lo has dicho, que sepas, si no lo sabes, que La caída de la casa Usher se está adaptando a una serie. Una serie. En Netflix, y la va a hacer, no me acuerdo ahora que es el nombre del director, pero es el de La maldición de la casa, de la familia o de la casa, no sé qué, una que fue muy famosa en Netflix, de unos hermanos. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo. No, La maldición de Hill House no será la de Shirley. Sí, el ¿Esa director. El director de esa es la que la va a hacer, y no me acuerdo ahora de su nombre, pero tiene ese hombre muy buenas adaptaciones, muy buena serie, y yo creo que podría ser el mejor para adaptar ese cuento de Edgar Allan Poe. Ese cuento de Poe encierra muchísimo simbolismo, porque lo que es la caída de la casa, cómo cae la casa al final, cómo la está viendo desde lejos, cómo se está hundiendo no solamente la casa, lo que se hunde en la familia, los hermanos que viven en esa casa. Ahí tiene un simbolismo que para recrear esto en el cine, no es verdad que tiene que cogerlo alguien que sepa mostrarlo bien. Bueno, ya en la parte final me gustaría, como siempre le pregunto a todos los autores, que nos recomiendes un libro, aunque puede ser tu libro favorito, o sea, un libro que tú consideres que todos deberíamos leer, y un autor que tú consideres que, aunque yo creo que ya puedo intuir quién puede ser por lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero un autor que consideres que la gente debe de conocer también. Hombre, yo, como te he dicho antes, yo creo que hay mucha gente que no ha leído, como te comentaba antes, La sombra del viento. Yo creo que hay mucha gente, más de la que yo creía, que no ha leído a Zafón. Entonces yo creo que es un autor que hay que conocer, que hay que saber cómo escribía y cómo transmitía, sí o sí. Y por supuesto todas sus obras, todas ellas me gustan, incluso la trilogía de la niebla anterior, también Marina, Luces de septiembre, todas sus obras, pero sobre todo la mía, la favorita, ya te la he dicho, es La sombra del viento, y yo es lo que más recomiendo. Yo personalmente recomiendo a quien sea que sí que la tiene que leer. Muy bien. Bueno, Marta, terminamos aquí la entrevista, y antes de que tú te despidas, porque como hemos dicho al principio es tu canal, quiero despedirme de toda la audiencia que ha estado con nosotros, darle las gracias por estar aquí. Recordaros que si no habéis podido ver este vídeo en directo, será resubido a YouTube, y bueno, ya que estáis por allí, y nos regaláis un like y una suscripción para que el canal esté subiendo poquito a poco y seguir trayendo autores como Marta para ayudarlos a que vayan creciendo, pues mejor que mejor. No sé si nos veremos ya la semana que viene, o si esta semana podemos subir más, y ya un par de días como mucho subiremos esta entrevista con Marta en YouTube para que podáis verla mejor ahí invitada. Lo dicho, Marta, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Espero que te la hayas pasado bien, que te la hayas pasado muy bien. Y sobre todo que tengas mucha suerte, y que esta entrevista también te sirva para seguir vendiendo más libros, y que bueno, que ya, aunque no lo he comentado, comentarios han dejado por aquí que están deseando ya leer tu segunda novela.
Así que nada. Pues me alegro, os animo. Pues nada, despídete y nos vemos para la próxima, que por supuesto esta es tu casa. Y la próxima entrevista, cuando quieras para la siguiente novela, aquí la tienes. Muy bien, muchas gracias, Óscar, por invitarme y a todos los que se han unido también. Los animo a leer la novela, que es simplemente, yo creo que me han preguntado alguna que otra vez, ¿qué dirías tú de la novela, de tu propia novela? Es muy difícil, no sé, ponerle un adjetivo o a tu novela. Entonces una chica que su madre le compró el libro en Navidad, que le gusta mucho todo lo que es misterio y terror, pues fue a la librería, una librería de aquí del barrio, y le preguntó al chico, y entonces el chico pues le recomendó mi obra y se la compró y se la leyó, y entonces pues vino a la Feria del Libro de Málaga, que yo estaba allí el año pasado, y vino a que le firmara el ejemplar y me dijo que le había gustado mucho y que me quedé con una palabra suya. Es que es muy original, me dijo. Es muy original porque mezclas varios estilos y además me encanta la novela gótica y tiene mucho de novela gótica y me dijo, es muy original, y me quedé con esa palabra. Entonces, pues yo os animo a que la leáis porque más de un lector me ha dicho que le ha parecido bastante original. Bueno, pues esa recomendación queda dicha, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Se puede encontrar en Amazon, por ejemplo? O en cualquier librería? Sí, se puede comprar en Amazon, en cualquier librería, está en el catálogo de Luces, está en el catálogo de, bueno, no sé si de la Casa del Libro también, pero de muchas librerías está dada de alta. Y luego también en la página de la editorial, en Elbo Editorial, pues en la página de la editorial también por ahí se puede adquirir. Pues dicho queda. Marta, de nuevo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Nos vemos. Pues gracias a ti, Óscar, y a todos. Gracias. El viernes. Gracias. Sí, el viernes también, sí. Si a alguien le pilla cerca, estamos en Belén, Málaga. Yo estoy subiendo los carteles a las stories de Instagram, así que a las 7:30 estamos allí en el Centro Cultural. Vale, pues mucha suerte, Marta. Gracias. Hasta luego. Adiós.